Hoy estamos de puente, por lo que se ve, y se nota. Es bueno que tengamos tiempos de refrigerio y de descanso, cómo no. Pero no sé por qué esta mañana volví a leer algo que hace ya un tiempo estuve estudiando, o más bien leyendo, y me trajo ciertas inquietudes a mi corazón. No sé si conocéis a David Wilkerson. Murió hace unos pocos años. Era un hombre muy valioso. El Señor se lo llevó. Prueba de que el Señor también se lleva a la gente valiosa. Él fue el primero que fundó un centro de rehabilitación de drogadictos. Él sí fue el primero, porque hay algunos que dicen que son los primeros, pero no, él fue el primero. En Nueva York hizo un lugar y recogía drogadictos para atenderlos y sacarlos de esa esclavitud que es la droga. Que yo recomiendo que lo leáis. Ya es difícil encontrarlo impreso, porque ya es antiguo, y lo escribió en 1973, se llama La Visión. La Visión. No sé si nos podemos ubicar en el año 1973. Hombre, algunos evidentemente no, porque no habían nacido, pero los mayores, los que ya sí teníamos cierta edad, no sé si recordarás que los teléfonos eran de rueda, ¿no? Nadie, ni siquiera se había inventado la palabra Internet. Toda la comunicación era a través del hilo telefónico, única y exclusivamente. Todos los teléfonos eran alámbricos, o sea, con su alambre. En la cocina, por ejemplo, había unos muy largos para que se pudieran mover las señoras, pero siempre atados a un enchufe. Quiere decir que lo que hoy estamos viviendo no existía. Y cuando tú te leas La Visión, si es que la lees, te darás cuenta de que lo que describe en el año 1973 David Wilkerson es exactamente este tiempo. Con las comunicaciones actuales, con la forma de vida actual. Hay una pequeña parte de ese libro en la cual David Wilkerson tuvo una visión. Era un hombre visionario, y además un excelente predicador y un gran teólogo. En su visión volvió a ver a Satanás que se presentaba delante del Señor, como cuando Job. Y le decía los mismos argumentos, pero ya no era sobre una persona, sino era sobre la iglesia. Y le dijo, déjame, quita el vallado de protección que has puesto a la iglesia para que yo pueda entrar y tentarlos. Y Dios le pregunta, ¿con qué? Dice, bueno, a Job pasó la prueba después de quitarle todo. Dice, pero ahora quiero hacer lo contrario con la iglesia. Quiero darle todo. Déjame que prospere a la iglesia. Y por esas fechas empieza
con una fuerza muy grande, una falsa doctrina que se llama la teología de la prosperidad. Curioso. Dios lo avisó, pero no le hicieron mucho caso. Y dijo, yo voy a destruir tu iglesia no como Job, que lo arruiné y le quité todo. Déjame que les dé todo. Porque yo siempre he dicho que es mucho más fácil manejar el fracaso que el éxito. En el fracaso normalmente nos volvemos a Dios, oramos, ayunamos, nos humillamos, buscamos a Dios porque estamos mal. Sin embargo, cuando llega la prosperidad, cuando llega la abundancia, cuando nada nos falta, tenemos todo y más. Lo que Satanás tenía en su mente y que le explica en esa visión que tuvo Wilkerson en una conversación con Dios, era, cuando ellos tengan de todo, se van a olvidar de ti. ¿Y qué razón tenía? Porque llegó la prosperidad y cada vez hay menos atención por las cosas de Dios. Bueno, yo lo estoy diciendo a vosotros que estáis aquí. Pero bueno, vosotros precisamente porque estáis aquí podéis transmitir esta idea, este pensamiento que estoy compartiendo con vosotros. Porque en verdad, hoy el materialismo, hoy la preocupación por las cosas materiales, porque tengamos de todo, creyendo además que eso es la única forma de que Dios te bendiga, es falso. Totalmente falso. Todos hemos caído en esa tentación porque es muy agradable. La de la prosperidad, por supuesto que sí. Pero es imprescindible cuidarse, porque la única preocupación que tiene que haber en nosotros es que Dios tenga el primer lugar. Porque no hay ningún problema en la prosperidad. Job mismo era un hombre muy rico. Después de que fue probado precisamente quitándole todo, Dios le vuelve a reponer y le repone cantidades impresionantes. Era un hombre muy rico. Y Abraham era un hombre sumamente rico. Pero en ninguno de ellos pudo mover la atención que ellos tenían sobre Dios. Dios era el primero. Pero lo que está ocurriendo con el tema de la prosperidad es que la gente primero acude por el ansia de tener más. Acude a las iglesias porque quieren más y más y más. Hasta tal punto que yo creo que hay iglesias donde ni siquiera se ha predicado nunca de Cristo, de cómo se es salvo. Yo creo que ya ese mensaje sobra. Ahora lo que tenemos es que prosperidad, prosperidad. Claro, tú sabes la prosperidad como lo anuncian, ¿no? Trae a mí y serás prosperado, ¿no? O sea que en realidad el que más prospera es el predicador de la prosperidad. Pero repito, Dios no es un Dios de pobreza, ni quiere, ni muchísimo menos, la escasez. Siempre y cuando se mantenga Él en el primer lugar. Por eso el papel de la iglesia es fundamental. Y hace tiempo prediqué, y vuelvo hoy a traer a memoria un mensaje que es la iglesia como un lugar de desarrollo, donde nosotros vamos a crecer, tenemos que aprender,
tenemos que ser sanados, restaurados, liberados, todas las cosas que sabemos muy bien que en los ministerios, en los distintos ministerios que el propio Señor Jesús puso para su iglesia, allí se mencionan. Entonces dice que puso primeramente apóstoles, después puso profetas, puso evangelistas, puso pastores y puso maestros. Pero hay más. También dice que los que hacen milagros, los que sirven. Y hay muchos ministerios dentro de la iglesia, pero todos tienen una sola finalidad, y es desarrollar al creyente, a nosotros, a todos nosotros. Entonces, es bueno que sepamos para qué es la iglesia. Porque la iglesia, bueno, ya todos más o menos sabemos lo que es, ¿no? Según la definición, la palabra iglesia es eclesia, que está dividida en dos partes. Ek significa fuera de, y klesis o kaleo es un llamamiento a salir. Quiere decir que la iglesia es el conjunto de las personas o la asamblea de los que han sido llamados por el Señor fuera de este mundo. Estamos dentro del mundo, evidentemente, pero quiere decir que nosotros no tenemos que caminar y no debemos caminar con las mismas formas en las cuales camina el mundo. Porque claramente dice el Señor que el que ama al mundo y las cosas que están en este mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es clarísimo. Clarísimo. Por eso Satanás quería, diciendo, vamos a darle cosas del mundo, porque entonces le diría a Dios, tu amor no va a estar en ellos. Ellos van a amar las cosas del mundo, más que a ti. Y está ocurriendo. Está ocurriendo. Porque quizá, y claro, esto no pasa en todas las iglesias, ni mucho menos, hay iglesias sumamente sanas y cumplen con el propósito que Dios determinó para ellas. Porque cuando uno es una nueva criatura, es lo fundamental para ser de la iglesia. El Señor lo dice muchas veces, le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Aquella mujer en el pozo le dice, si no bebes del agua que yo te voy a dar, no tendrás la vida eterna y volverás a tener sed, ¿no? De tal manera que la primera cuestión para ser de la iglesia no es venir a la iglesia, no es pertenecer a la iglesia, sino pertenecerle a Cristo, ser propiedad de Él. Quiere decir que voluntariamente hemos sometido nuestra vida. Someter es poner por debajo nuestra vida al Señor, de tal manera que Él sea el primero. Tengas abundancia o no la tengas, que Él sea el primero. Repito, es mucho más fácil que sea el primero y nos acordemos mucho cuando tenemos escasez o necesidad. Y también es mucho más fácil que no sea ya el primero, pues cuando hay abundancia. Mira, hoy mismo, ¿veis la cantidad de sitios que hay vacíos? Mirad para atrás. ¿Será por la abundancia? Yo afirmo que sí. Ya no estamos sabiendo manejar la prosperidad y ya Dios empieza por poquito. Ya no es el primero. ¿Me explico? Ya no es el primero. Ya son otras cosas. Y hoy es esto. Y mañana es otra cosa. Y pasado 3. Y al siguiente 7. Y al otro ya no importa nada. Eso es lo que a mí me preocupa.
No que podamos y disfrutar de tiempos de descanso, ¿cómo no? Yo acabo de venir de un tiempo. Son las vacaciones que nos hemos tomado, son estos días que hemos estado en familia, precisamente en un momento que a mí me gusta mucho. Es uno de los pocos inventos que se hacen fuera de la Biblia que tiene algún sentido, y es en Estados Unidos dedican un día a darle gracias a Dios. Eso no ha llegado aquí. Ha llegado el Halloween, toda la basura, porquería y satanismo llega rápido. Pero el Día de Acción de Gracias no, eso no llega. Pero bueno, estuvimos allí en familia, la verdad que pasamos muy bien, tuvimos mucha bendición. Además el Señor nos hizo muchos regalos. Un alto directivo de parques que hay en Orlando es cristiano, lo conocí, una persona muy sencilla, y nos dio invitaciones, miles de dólares. Y nos invitó a todo, completo. Pero miles, ¿eh? ¿Habéis visto ya la foto que tenemos ahí con el delfín? El hombre nos invitó. Y estas nuevas criaturas, estos nacidos de nuevo, tenemos siempre un lastre muy importante, un lastre que tenemos que cuidar y en la mayoría de las veces limpiarnos de él. Porque la nueva criatura, la que vive por fe en el Señor Jesucristo, Él mismo determinó y preparó un lugar para que todo eso ocurriera, para que junto con todos los ministerios, junto con todas las personas, junto con todo lo que se puede organizar en una iglesia, fuésemos desarrollando nuestras vidas para una nueva vida. Nueva significa totalmente nueva, no es una reforma de la anterior, y ese lugar evidentemente pues es la iglesia. Recuerda, es la congregación de los que salen del sistema del mundo, de los que decidimos abandonar el sistema del mundo. La iglesia tiene pues dos sentidos. La palabra universal es que, todos, desde todos los tiempos, la iglesia será, algo anda mal aquí en el sonido. La iglesia es la asamblea de todos los creyentes desde los primeros hasta nuestros días, ¿no? Pero nosotros normalmente manejamos el sentido de lo local, como esta, por ejemplo, y como otras muchas que en estos momentos pues, nos estamos reuniendo y se reunirán esta tarde, y etcétera, etcétera, que es ya la asamblea física de nosotros los creyentes. Ahí es donde el Señor, en primer lugar, determinó que tendría que ser edificada. Hay un versículo que para nosotros yo creo que no tiene duda, pero vamos, no está mal que lo repita. En Mateo capítulo 16 dice el versículo 18. En una conversación que tenía con Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra que está en griego, traducida en griego, es Petros. Petros. Y dice, y sobre esta roca, la palabra en griego es Petra. Si hay alguno muy quisquilloso dirá, el Señor hablaría en arameo y en arameo no había distinción. Y tiene toda la razón. Pero en griego sí. Y en griego se tradujo y se escribió con el sentido correcto. Porque Petros es una roca, una piedra, un guijarro, un canto. Y Petra es una montaña, una roca inmensa. Quiere decir que son dos conceptos totalmente distintos. Dice Petros, tú eres una pequeña roca. También lo dice de nosotros, ¿verdad? Porque dice que nosotros somos piedras vivas que edificamos juntos toda la iglesia. O sea que en realidad también nosotros somos Petros. Pero cuando dice sobre esta Petra, si yo hablo contigo, normalmente no voy a decir esta,
si no, lo diré de mí, ¿no? Lo diré de mí, en la conversación, ¿no? Porque yo creo que era mucho más fácil haber dicho, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia, ¿no? Si es que hubiera sido esa la intención. Es lo más sencillo. Pero no lo dice porque está diciendo que sobre Cristo, que es la roca, es que se fundamenta la iglesia. Y allí es donde se edifica la iglesia. Bueno, ya sabéis quién se abroga, quién se hace el jefe de todo este asunto de la iglesia y demás. Si alguno tiene duda, yo te aconsejo que leas Hechos capítulo 15. Es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque yo también la primera vez que lo leí, lo repasé y dije, claro, si es que esto... Y fíjate, es el Concilio de Jerusalén, así se titula el capítulo. O sea, la primera reunión de todos los líderes cristianos. Por cierto, los apóstoles, los únicos apóstoles que ha habido. Los únicos. Y resulta que en esa reunión pues tratan una serie de cosas, sobre todo con relación a los gentiles. ¿Por qué tratan con relación a los gentiles? Porque hasta ese momento la iglesia eran solo judíos. Y estaban empezando a llegar gentiles. O sea, como nosotros. Ahora somos la mayoría, ¿no? Pero en aquel momento era una pequeña minoría. Y bueno, ¿qué ocurre? Como ellos tenían sus costumbres y sus cosas, ya sabéis, ¿no? De que si no comas, que si come qué, que si tal, que si cual. Pues para muchos gentiles ellos vieron que le era un poco difícil. Pero bueno, este es un poco el contexto. Lo importante es que en el versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, cosa que la mayoría de los cristianos en España no se han enterado. Siguen adorando ídolos. En pleno siglo XXI tenemos hasta nuestras autoridades consagrando España y dándoles medallas a ídolos. No se han enterado. Bien. Y además dice que se abstengan también de fornicación, o sea, del sexo libre, y de ahogado y de sangre, o sea, de animales que no han sido sangrados, lo cual ya sabéis que hoy, científicamente, los médicos te dirán que puede traer grandes problemas de salud, contaminación. Ahora, ¿quién estaba diciendo todo eso? Porque comienza diciendo, por lo cual yo juzgo, o sea, esto se hace porque lo digo yo. ¿Sabéis quién era? Santiago. No era Pedro, que estaba ahí. O sea que si hubiera habido algún papa o algo semejante, era Santiago porque era el que mandaba. ¿Sabías eso? Pues léetelo y te darás cuenta de que, bueno, todo eso se cae por su propio peso. No tiene ningún fundamento, aunque ellos lo defienden y lo han defendido incluso matando. Sabéis que se calcula que más o menos la cifra de personas que esa iglesia ha matado, 70, 80 millones de personas. Todo dicen que por defender la fe. Que yo sepa, fue Cristo el que murió y no dijo, ahora vosotros extermináis a todo aquel que no crea en mí. Ese es el mensaje. Cuando dijo, id por todo el mundo exterminando a todos aquellos que no crean en mí, ¿eso lo pone la Biblia? Pues han exterminado, yo creo que mucho más, de 70 u 80 millones de personas. Todavía hay gente que, o por engaño o porque, no sé, están ciegos, no son capaces de entender esto. Bien. De tal manera que la Iglesia no es una organización como tal, aunque sí hay que organizarse, ¿cómo no?
Nosotros estamos organizados, ¿no? Tenemos ujieres, tenemos personas que sirven, personas que enseñan, etc. Tenemos una organización, pero cuando está hablando de eso, está hablando de algo local. Y por supuesto que alguien tiene que dirigir. Aquí lo acabamos de ver en Hechos, ¿no? Era Santiago el que dirigió aquella reunión, y después de que hablaron que si los gentiles, que si les decimos que se circunciden y que si no hacen esto no se salvan. No inquietemos a los gentiles. Estas son bobadas nuestras. Solamente estas cosas y dejarlos en paz, porque Cristo es suficiente para ellos. Pero el que determina eso es Santiago, que era el jefe, el líder. Podríamos decir el pastor de los pastores. Como aquí nosotros, bueno, pues a mí me ha tocado, yo soy el pastor de los pastores. Lo cual sí es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad que asumo y que ciertamente sé que el Señor me la dio y por eso la acepto. Pero sí nos organizamos porque tenemos que lograr que vuestras vidas cambien. Que vuestras vidas den un giro. Porque Pablo lo enseñó muy bien, dijo, de modo que ahora todos los que están en Cristo son una nueva criatura. Y dice claramente, las cosas viejas pasaron, pero caramba, es que no han pasado. La realidad, nuestra realidad es que no han pasado. El verbo está conjugado de tal manera que dice están pasando constantemente. Por eso uno no se puede abandonar. Por eso entiendo que cuando el Señor le mostró a David Wilkinson esa visión, dijo, lo que los va a detener en su desarrollo personal, lo que va a detener la liberación, lo que va a detener todo eso es la prosperidad. De la cual yo no estoy en contra, siempre y cuando tu mirada no sea parte de Cristo. Porque, repito, Abraham nunca apartó su mirada de Dios. Job nunca apartó su mirada de Dios. Pero yo sé de muchos cristianos que apartan fácilmente su mirada de Dios. Muchas veces lo he contado. Porque es que me parece ridículo, indignante, de gente que ha venido a orar porque no tenía trabajo, han conseguido su trabajo, mísero trabajo, y no han vuelto. Quiere decir que estaban manejando mucho mejor su paro. Y cuando no tenían trabajo eran más santos. En cuanto tuvieron un trabajo de 600 euros, no creas tú que estamos hablando de ejecutivos. No, ya no volvieron. Está claro que ese espíritu y ese corazón del hombre es miserable. Porque si hubieran visto, dicen, caramba, Dios ha sido fiel, me ha respondido. Entonces voy a seguir siendo fiel porque Él siempre va a estar conmigo. Pero no, lograron su objetivo y si te he visto no me acuerdo. A mí me parece muy triste por ellos, ¿no? Porque no han entendido apenas nada. Claro, la iglesia, nuestras vidas, porque la iglesia somos nosotros, nuestras vidas tienen que ser edificadas, pero tampoco es por sabiduría humana. Hombre, a veces inventan buenos materiales, logran compilar una serie de enseñanzas de la Biblia y dicen, esto es bueno. Y tenemos iglesias que tienen una compilación de enseñanzas, otras tienen otra parecida y otras otra distinta. Porque te voy a decir algo. Las iglesias, siendo una congregación de creyentes, tenemos características distintas. Pero eso no significa que si Cristo es el centro, lo demás es accesorio. Yo lo he dicho muchas veces y a lo mejor tú eres nuevo aquí. Nosotros no somos la iglesia perfecta. Si alguna vez me oís decir esa tontería, por favor, reclamádmelo porque estaré diciendo la bobada del siglo. Nosotros hacemos las cosas pues como nos gusta, como nos parece de acuerdo a la Biblia, ¿no? Pero
ni condenamos a nadie porque no haga lo que hacemos nosotros, ni muchísimo menos. Por ejemplo, una costumbre que algunos dicen, uy, se levantan todos y vienen y traen aquí. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues yo entendí un día en la Biblia que la literalidad es importante. Literalidad. Y como lo que dice Malaquías es traed los diezmos y las ofrendas, es traerlos, no ir yo a buscarlos. ¿Comprendes? Entonces yo respeto y lo he hecho muchísimas veces porque yo nací en otra iglesia. Venimos de la iglesia bautista. Yo personalmente recibí a Cristo en una iglesia bautista. Y se recogía, empezaba por aquí una cestita con un palo y pasaba, iba pasando la cestita. Bueno, ¿está mal eso? No. Ahora, ¿por qué nosotros decimos tráelo? Porque, entiendo, entonces, el alfolí, ¿qué era el alfolí? Pues el alfolí era un almacén. ¿Sabes la palabra alfolí de dónde viene? Aquí en España lo conocemos muy bien, los españoles, del hórreo. La palabra alfolí viene del al-urri y que nosotros hemos traducido hoy como hórreo. ¿Y qué es un hórreo? Es un almacén. Porque dice que tampoco falte comida en el lugar donde los sacerdotes o los levitas ministraban. Entonces el hórreo es para guardar comida. Y el alfolí, concretamente, también yo leí en la Biblia que el Señor estaba mirando que era una caja, un arca, donde los diezmos y las ofrendas en efectivo, ya no el grano, porque se llevaban toneladas de grano, toneladas de fruta, todo se llevaba allí, pero había algunos que eran efectivo. Y recuerdas, una vez le estaban mirando cómo echaban en aquella caja el efectivo. Y es cuando uno echaba bolsas de dinero y llegó una señora, una viejita que solo echó 2 blancas, que no era ni para el sustento de un día. Y dijo, esta ha echado más que nadie. Y dijeron, a ver, si solo ha echado 2 blancas. Dice, porque ella ha dado de su necesidad, era todo lo que tenía. Pero él estaba viéndolo. Entonces por eso nosotros ponemos una caja y venimos. Porque en el tiempo de Jesús, lo que yo entiendo por ese pasaje es que la gente venía y lo echaba. Es una costumbre. Y otras muchas. Por eso a veces nos complicamos la vida cuando venimos de otros lugares y empezamos, no, es que esto se debe hacer así o no. Es que es todo muy relativo. O sea, no te compliques la vida. Lo importante es que cuando tú vayas a un lugar, allí se busque la gloria de Dios. Se busque a Cristo. Amén. Todo lo demás es accesorio. Imagínate, ¿sería que en aquel tiempo se hacían así las cosas? Pues yo leo la Santa Cena, la última cena, perdón, la que el Señor hizo con sus discípulos. ¿Y qué dice? Después de que terminó todo, cantaron un himno. Y nosotros los cantamos al principio. Pues quizás es para entrar en calor, ¿no? Para ver si nos venimos ahí como... Y se ha visto que la alabanza y la adoración pues como que nos mete en sintonía. Pero en aquel tiempo dice que era después. Cantaron un himno y se fueron. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si es que no lo sabemos. Por eso, céntrate en Cristo. Que Él sea el centro de tu vida. Y nada más. Hombre, hay prácticas heréticas. Hay cosas como, por ejemplo, la adoración de imágenes. Es herético. Es antibíblico. Es una ofensa a Dios. O sea, hay cosas que no. Pero estamos hablando de las cosas normales que hacemos en una congregación de nacidos de nuevo. Unos dicen, no instrumentos. Nosotros nos encantan los instrumentos. ¿Quién tiene la razón? Pues yo diría, nosotros. Porque David tenía instrumentos, ¿no? O sea, el que dice que no hay instrumentos no tiene base bíblica. Pero ya él, si no quiere instrumentos, ¿por qué no los tenga? Será un rollo la reunión de ellos y punto. Pero al que le gusten los rollos, que hay gente que le gustan los rollos, pues que se vaya para allá.
Tuve una congregación que me pareció curioso. No sé si había pastor, creo que sí. Luego al final vi que había un pastor, pero de repente se levantaba uno por allí y se ponía a predicar. Y otro por aquí y hacía lo mismo. Yo me quedé a cuadros, ¿no? Porque estaba acostumbrado pues a esto. Pero ¿lo están haciendo mal? No, si es que son maestros los que se levantan. Porque yo qué sé cómo hacían las primeras reuniones. ¿Tú lo sabes? Pues yo tampoco. Simplemente hacemos lo que nos gusta y encaja con nuestra forma de ser. Y claro, que hay elementos míos personales y de Emma y de todos los pastores en este tipo de reunión, claro. Y tú ves una reunión en algunos países secos y serios y son distintas a una reunión de latinos. Es evidente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy del otro lado, pero como vi que en nuestra congregación hay mucho latino, pues a mí no me importa que deis ese ambiente latino. ¿Pero está mal eso? No. ¿Y está mal los otros que no lo hacen? Tampoco. Siempre que la gloria sea para Cristo. Eso es edificar. Eso son los principios fundamentales innegociables que nosotros no podemos cambiar. Entonces, cuando es el Espíritu Santo al que le damos el papel de educarnos, a través, por supuesto, de los ministerios, de los apóstoles que son enviados. La palabra apóstol significa enviado. Pablo era un apóstol, ¿por qué? Porque él fundaba iglesias. Bueno, nosotros llevamos 7. Podría decir que somos apóstoles. En ese sentido sí, porque hemos hecho. Y seguimos haciendo y haremos todo lo que sea posible por enviar e ir. Bueno, pero no que yo sea una especie de ser flotante y que todo el mundo tenga que echarse al suelo cuando yo paso. No. Juan 14, 26. Jesús les habla y le dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, el Maestro es el Espíritu Santo. Claro, ¿a ti te habla directamente? Sí, puede hacerlo. Te habla a través, sobre todo, de la palabra, claro, porque está recordándonos lo que dijo la Biblia, no son cosas nuevas, no hay una revelación aparte, sino que Él consolida las ideas, las fija en nosotros, pero es el Espíritu Santo. En el capítulo siguiente, Juan 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, eso ocurrió en Pentecostés, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Que cuando uno habla de Cristo, tiene que hacerlo en el Espíritu. Si no, será una buena técnica, pero nada más. Capítulo siguiente. Capítulo 16, dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pues claro que era conveniente. Imaginaos si no hubiera venido el Espíritu Santo, esto no sería posible. ¿Por qué? Porque era Cristo nada más, pero Cristo estaba en un solo lugar, en Israel. Y dentro de Israel estaba en Galilea. Si se desplazaba a Jerusalén, estaba en Jerusalén. Quiere decir que solamente podría haber una congregación, la de Cristo, sería enorme, pero aquí no habría, porque pues, aviones y tal sí, pero quién sabe si hubiéramos llegado a los aviones sin aquello. Quiere decir que la ventaja que tenía era que el Espíritu Santo, que es
el que realmente representa a Dios y a Cristo en la tierra, está en todas partes donde haya dos o más reunidos en su nombre, donde haya iglesia, donde haya la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, allí está Él. Y por eso puede haber aquí y en la China y en Israel y en todas partes. Se cumplió lo que dijo, primero Jerusalén, luego la provincia de Judea, luego Samaria, que era lo más cercano, y hasta lo último de la tierra. Pero eso fue por el Espíritu Santo. De tal manera que, por eso es muy importante, y una cosa que hay que destacar, ¿está el Espíritu Santo presente en las congregaciones? Eso es lo que uno tiene que evaluar. Sí, estamos bien. Y si no, pues ya estaremos un poco equivocados. Cuando vino el Pentecostés, llegó el Consolador y produjo en el creyente unas marcas, eso sí. Unos parámetros o características muy especiales, que son los que nosotros debemos estudiar, y yo los he estudiado para tratar de hacer las cosas lo más coherente posible con la Biblia. Pero repito, son nuestras costumbres, que son tan buenas como las de otros, siempre y cuando estén en la Biblia. No se salgan de la Biblia, más bien, ¿no? Porque todo, al fin y al cabo, uno le pone de su cosecha, le pone de su corazón, ¿no? Pero vamos a considerar lo que ocurrió en Hechos, en el capítulo 2, que es cuando se derrama el Espíritu Santo y ahí se produce una serie de cosas y nos habla un poquito de cómo funcionaba la primera iglesia. O sea, la primera reunión de aquellos creyentes que se estaban juntando en Cristo. Lo primero dice en el capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Unánimes significa de un solo alma. Ánime es ánima, y ánima es alma, y alma es mente, sentimientos y voluntad. Quiere decir que eso estaba unido. O sea, ellos tenían un mismo pensamiento, tenían un mismo sentimiento y una misma voluntad. ¿Cuál sería? Pues la de agradar a Dios, ¿no? Por eso esa unanimidad, que no es uniformidad, por eso digo, ¿se pueden hacer las cosas de diferentes maneras? Sí, pero la unanimidad, por ejemplo, volvamos al tema del diezmo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la esencia? Traer el diezmo. Sea que lo pongas en el alfolí de ahí atrás, sea que lo mandes por transferencia bancaria, sea que subas a la oficina y con tu tarjeta lo des, sea que vengas aquí, que es lo que dice la Biblia, trae, vale. Lo importante es el diezmo. Lo traigas como lo traigas, lo hagas como lo hagas, es diezmar. Esa es la esencia. Eso es lo que no podemos perder de vista nunca en ninguna enseñanza. Eso es unanimidad, no uniformidad. Si fuera uniformidad, quería decir que todos tenemos que hacer lo mismo en todas partes. Y el que no lo hace así, al infierno. Eso no funciona de esta manera entre nosotros, sino que tenemos esta característica, pero sí juntos. Claro, nosotros estamos aquí y estamos juntos y tenemos que tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Por eso, fíjate, cuando ponemos los cursos, eso no es la palabra de Dios, pero es porque tenemos que tener esta unanimidad. Porque si nosotros no estamos en unanimidad con nuestras cosas, con nuestras costumbres, si no tenemos esa unanimidad, quiere decir que uno está para allá y otro para el otro lado. Ya sabes, el lema, divide y vencerás. Si no tenemos la misma forma de hacer las cosas, de pensar, pues entonces estamos perdiendo una riqueza importante, porque el Espíritu Santo vino cuando había eso precisamente. Por eso, porque últimamente viene pues, gente de otras iglesias. Pero tenemos que cuadrar nuestro pensamiento.
A algunos no les encaja. Bueno. Pero a los que les encaja y se quieren quedar, pues tenemos que ser unánimes. No uniformidad, pero sí unanimidad, ¿no? De tal manera que podamos estar en un mismo sentir, porque lo dice la Biblia, ¿no? Filipenses, recuerda, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que tener un solo pensamiento, una unidad de pensamiento en cuanto a lo general. Es imprescindible. Y hacer lo mismo. No puedo estar haciendo uno una cosa y otro la contraria. Eso no es eficaz, ni para el mal. Pero en este caso estamos hablando del bien. Por eso, la primera característica es que cuando llegó el Espíritu Santo trajo unanimidad, un alma, un pensamiento, un sentimiento, una voluntad. Capítulo 2, en el versículo 4, la primera parte nos habla de que las vidas fueron llenas del Espíritu Santo. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es una característica que también hemos confundido y creemos que estar lleno del Espíritu Santo es gritar, saltar, revolcarse, hacer cosas raras. Yo te voy a dar una norma mía. Todo lo que yo no me imagine haciendo a Jesucristo, creo que no es de Dios. Entonces, si yo me imaginara a Jesucristo cuando llegaba con sus discípulos a un lugar y se ponía a gritar como un energúmeno, cuando dice la Biblia que no alzó su voz, o a revolcarse por el suelo y a tirar a todo el mundo, pues lo haría. Créeme que me costaría mucho porque no está en mi personalidad, pero lo haría. Porque yo hago muchas cosas que no están en mi personalidad. Las hago porque Dios me lo pide. Pero todo lo que no te imagines a Cristo haciendo esas cosas, sacándole el dinero a la gente, si Él les daba de comer, cuando no tenían. Cuando no tenían. Repite conmigo, cuando no tenían. Pues entonces, si no te lo imaginas a Cristo haciendo algo, no lo hagas. Porque Él fue el ejemplo, el modelo perfecto y Él es el referente en todo. Amén. La otra parte dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De tal manera que esto tiene un doble significado. El primero es que nos dio una nueva forma de orar, porque hay lenguas angélicas. Y cuando tú oras en lenguas angélicas, en las que Dios te dio, que aunque no lo creas, las tienes, y te digo por mi propia experiencia, que una vez estábamos en Burgos, donde nació Quique, estábamos ahí en una pequeña reunión, vino un predicador de Inglaterra y estaba orando luego pues, un poco por los que más interesados allí, ahí estábamos nosotros, porque iba a orar para impartir el Espíritu Santo. Y resulta que estábamos allí y con las manos levantadas, Emma y yo siento que ya venía por ahí, por mi derecha, orando por la gente, y de repente lo siento en mi izquierda. ¿Y qué ha pasado? Y nos pasó de nosotros olímpicamente. Y siguió orando por los demás. Y tanto a Emma como a mí no oró. Y bueno, ya casi me deprimo. Pero claro, ya sabéis, los que me conocéis ya sabéis cómo soy yo. Terminó de orar y ya, por él. Y, oye, ¿por qué no orar a nosotros? Y dice, sí, ya me acuerdo de vosotros. Es que vosotros ya tenéis el Espíritu Santo. Y dije, bueno, ¿y lo de las lenguas? Dice, es que ya tenéis lenguas. Lo que pasa es que no las queréis hablar. Entonces me dice, mira, hay una cortina, ¿no? Y dice, vete detrás de la cortina y empieza a decir lo que te salga.
Y me fui. Y especialmente, ¡pum!, se soltaron las lenguas. Pero era mi propia vergüenza, orgullo. La vergüenza, sabes que es orgullo, ¿no? Disfrazado y camuflado. Y que yo no me atrevía a decir en público cosas que si yo no hablo idiomas por lo mismo. No me atrevo a hablar inglés por miedo al ridículo, pero eso es orgullo, ¿no? Y yo lo estoy diciendo, es orgullo. A mí no permito que me oigan decir una palabra maldicha. Pero es orgullo. Y por eso no hablo inglés, clarísimamente. Y claro, lenguas menos todavía. Pero cuando me solté, y vamos, desde entonces yo no tengo problema. Para que públicamente, muy poquito, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Públicamente, mejor que me entiendas, ¿no? Que hablar en lenguas. Pero sí hablo en lenguas. Y oro en lenguas. Muchas veces. Pero por otro lado, lo que describe ese pasaje es que allí había gente de todas partes del mundo. ¿Esto se ha parado? No. Quedan 30 minutos según esto. Se paró. Había gente de todas las naciones de la tierra y todos les oían hablar en sus propias lenguas. Creo que en estos días os hice una referencia porque me dio chispazo y a veces el Espíritu Santo me dice, di esto. Pero lo vuelvo a repetir. Porque las complicaciones que está causando, por ejemplo, el mesianismo, de que todo tiene que ser la palabra perfecta, bien dicha, porque si no significa no sé qué, y si no, no sé cuánto. Allí había gente de todas las naciones, imagínate que era ahora, y allí estábamos los españoles. Y oímos la palabra Jesús, así como suena, porque así se dice en español. Yo sé que es Yahshua, algunos dicen Yahoshua, me sé todo eso, pero que no hay ningún problema en decir Jesús, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua del lugar donde habían nacido. Amén. Por eso, yo ya sabéis que soy muy meticuloso en eso. Y me gusta que sepáis las palabras de verdad. Pero no es obligatorio, como algunos dicen, no, es que si no dices Yahshua, es como si estuvieras diciendo no sé qué de un cerdo o de un caballo. Se inventan unas estupideces. Si tú te estás refiriendo a Jesús, y yo recibí a Jesús, va a hacer ya 37 años. El 24 de este mes, hace 37 años. Y a mí yo no sabía que se llamaba Yahshua. Pero aquel día yo recibí a Jesús. Y ningún problema. Esa es la otra parte. Que las lenguas les fueron dadas porque tenían que ir a todas las naciones y entonces no había cursos de idiomas. Entonces el Espíritu Santo, ¡pum!, les dio que hablasen como los medos, como los persas, como los otros, porque iban a ir y iban a hablarle en su propio idioma. Yo a veces le digo, Señor, olvídate de los cursos y enséñame inglés así. Pero me dice, tendrás que ir a predicar a Inglaterra. Y dice, bueno, no, yo desde aquí me apaño. Entonces no hay inglés. A estudiar. Pero eran lenguas entendibles en su propio idioma. Por supuesto que una predicación poderosa comenzó ese día. Lo dice el versículo 14, porque entonces Pedro, después de que había pasado aquello, que fueron llenos del Espíritu Santo y ocurrió algo, dice que poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pero este mismo estaba corriendo hacía poco, huyendo de los judíos. Y ahí no, entró una predicación poderosa y abrió las ventanas y les habló. Y ese día, 3.000. O sea, no era uno que pasó por allí. No, había tanta gente. La venida del Espíritu Santo la primera vez fue tan espectacular que todos corrieron allí. Ya saben los chismosos que somos, ¿no? Y allí estaban y de repente Pedro les da una palabra poderosa, pero de salvación. 3.000 en ese día. Por eso uno sabe que está en lo correcto
y que está formando parte de la Iglesia de Cristo, no cuando cada vez que habla se convierte en 3000, pero sí cuando hay poder. Y el poder es de Dios y está en nuestras bocas y está en nuestras palabras. Por supuesto, empezaron a haber muchos milagros, que también es lo normal y lo cotidiano. En el capítulo siguiente, ahora sí, capítulo 3, dice el versículo 1, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien poniéndose cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Fíjate, aquí hay un detalle. Ellos iban al templo y ya eran cristianos. Pero todavía, en ese momento, el lugar de reunión, estando en Jerusalén, el templo. Luego, cuando estaban en otras ciudades, la sinagoga. Pablo solo iba a sinagogas. Y las cartas de Pablo no son para gentiles, son para judíos. Porque él iba a las sinagogas. De diferentes lugares, pero a las sinagogas. Bien, el caso es que los ve y ellos iban a entrar al templo y les dice limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, es una valentía que solamente cuando viene el Espíritu Santo te puede dar, ¿no? Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mira, a ver qué me dan. Y su sorpresa fue que Pedro le dice, no tengo plata ni oro. O sea, estoy limpio. Pero de lo que tengo, te doy. Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y sabemos, se acabó la mendicidad. Porque evidentemente viene un poder para hacer milagros. Todo eso ocurrió cuando se edificó la iglesia. Quiere decir que estas características, estas marcas tienen que seguir. Solo te lo recuerdo por si se te han olvidado. 1, unidad. 2, vidas llenas del Espíritu Santo. 3, unas nuevas formas de oración poderosas. 4, una predicación poderosa. 5, milagros. Eso es lo que, lo hagas como lo hagas, tiene que ocurrir. Amén. Porque ese es el fundamento de la iglesia. Es lo que leemos que allí pasó. También ocurrió algo que hoy no va a ocurrir y que de alguna manera, por las razones que yo entiendo objetivamente, no pasaron más. Dice el capítulo 2, de los versículos 42 al 47, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a lo que les enseñaban los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Oraciones, fíjate, ahí la palabra se está refiriendo a sus rezos, que todavía tenían del judaísmo, ¿no? Y era tal la unidad, lo que veía que la gente les empezó a tener como miedo. No un miedo a que les fueran a hacer nada, sino miedo diciendo, oye, esta gente, y sobre todo los fariseos, ¿no? Ya sabéis, por eso pusieron a Pablo a perseguirlos. Porque estaba diciendo, no, es que nos están dejando sin gente. Porque el primer día fueron 3000, pero al día siguiente fueron 5000. O sea, quiere decir que le estaba haciendo una poda al judaísmo increíble. Y sobrevino temor a toda persona por ese poder. Y muchas maravillas hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Porque recuerda, unánimes, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Esto podría ser hoy? ¿Trasládalo hace 2000 años? No. Iglesia
tenía esas características y en ese momento, una vez que fueron dispersados por todo el mundo, eso se acabó. Le quiere decir que no es el modelo. Y si alguno quiere ese modelo, pues ya sabes, vende todo lo que tienes, tráelo a los pies del apóstol. Y ojo con que te quedes con algo, porque sigue leyendo y verás lo que le pasó a unos que hicieron ahí una trampilla. Eso no es así hoy. No es así. Pero en aquel tiempo sí. Lo que quiere decir es que era tan... porque ellos estaban convencidos, ¿sabes? Sobre todo de una cosa, que el Señor venía ya. Él le dijo, vuelvo pronto. Y en esa primera generación, la iglesia, y Pablo incluido, él esperaba. Tú cuando lees la carta de Pablo, él está en presente diciendo, y los que hayamos quedado, dice él. Estaba convencido de que era ahí. Por eso no estaba, dice, si va a venir el Señor ya y nos va a llevar y todo esto va a pasar, pues ¿para qué quiero yo cosas que me están estorbando? Pero ya veis que no pasó. Es una de las razones por las cuales hoy esto no sería posible. Ahora, eso sí, tener la provisión, tener el cuidado de los que tienen problemas, por supuesto. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Siempre. Y lo hacemos. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Y como no, cumplimos en la medida de lo posible esa responsabilidad. Ahora sabéis que parte también de los huecos que tenemos en las sillas son la brigada que están atendiendo a los pobres en Marruecos. La gente que no puede ir al médico, que no van porque no hay extracciones de dientes, tratamientos del otro. Es atender a los pobres de una manera además muy eficaz, ¿no? Porque son gente pobre, muy pobre. Allá donde vamos nosotros, gente muy pobre. Y perseverando unánimes, vuelvo a decir otra vez, cada día en el templo, porque era el sitio que tenían de reunión, y partiendo el pan en las casas, tenían reuniones en el templo, pero en las casas había otra vida. Hoy podíamos llamarle los grupos de oración, de conéctate, en casa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, porque claro, no eran ningún peligro realmente, eran una bendición. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o sea, los que había de llevarse al cielo. Los que iban recibiendo a Cristo, los iban añadiendo. Es una señal también de que tú eres una persona que ha ocurrido el nuevo nacimiento, que estás lleno del Espíritu Santo, cuando tienes interés en formar parte de la iglesia. Es una prueba evidente. No hay llaneros solitarios, no hay soldados a sus propias expensas, sino que todos formamos un equipo. Y juntos lograremos hacer algo, separados, nada. Así dice Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Vamos a ponernos en pie. La oración era fundamental. Cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, te aseguro que eran personas que decían estas oraciones prefabricadas, hechas de antemano. Pero el Señor les abrió un nuevo camino. El velo que siempre separaba a Dios del pueblo, que hacía necesario que un intermediario llamado sacerdote, sumo sacerdote, solamente él tuviera la responsabilidad de llegar delante de Dios. Se rompió. Y fue deliberadamente para que entendiera el pueblo y nosotros entendiéramos que ahora todos formamos su cuerpo. Todos formamos su iglesia. Todos le pertenecemos a Él en el mismo grado, en la misma forma. Vamos a ir al mismo lugar. Tenemos los mismos privilegios.
No hay privilegio más grande que tener la vida eterna. Fuera de ahí no hay nada. Por eso, ¿qué razón tenías cuando le dijo a Dios: déjame que prospere a tus hijos y verás cómo se apartan de mí? Como ya no me buscarán con el mismo interés, ya para ellos seré algo secundario. Ya cuando aparezca cualquier otro asunto será más importante. Y poco a poco el amor por lo material nos ha hecho perder el verdadero sentido de la iglesia, de esta congregación de hijos, esta congregación de los que nos apartamos del mundo, aunque vivimos en el mundo. Si el Señor lo dice: en el mundo estáis, y en el mundo además tenéis aflicción, tendréis problemas, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y la verdadera victoria vendrá en cuanto nosotros solamente nos fijemos en Él, confiemos en Él y vivamos para Él. Padre, no hay nada más hermoso que saber que tú nos has abierto las puertas para llegar a ti con confianza. Ya el intermediario que necesitamos, que es Cristo, ahora en nosotros. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, podemos llegar a ti porque las puertas se abrieron. Aquellas cortinas que separaban se rasgaron. Y ahora la confianza absoluta que tenemos en ti, queremos manifestarla y demostrarla. Señor, queremos vivir realmente la esencia de la iglesia, que es el amor. Porque de tal manera nos amaste y nos amas y nos amarás, que nos has dado todo y diste todo, porque no puedes dar más allá de tu vida, porque nosotros hoy fuésemos unánimes. Señor, perdónanos si tenemos espíritus de división, de enfrentamiento, de crítica. Si no aceptamos que lo más sagrado y lo más importante eres tú, y que por supuesto que hay muchas formas de hacer las cosas, pero tú tienes que ser el primero en todo. Por eso te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de formar parte de tu iglesia, de tu cuerpo, propia vida. Que tú un día te apiadaras de nosotros y nos dieras la oportunidad de pertenecer a tu proyecto. Y nosotros, Señor, tenemos la responsabilidad de compartir de ti, y lo hacemos y lo haremos. Y queremos permanecer unánimes y permanecer, Señor, en oración. Bien, cómo no, si es necesario compartir nuestras cosas. Quita la avaricia, quita la codicia, quita el egoísmo, quita, Señor, todo lo que es, para que tu gloria se manifieste.